se puede liberar. Ya, ok. Decía, en el caso de de la mancomunidad pasiva, cada uno de los deudores se puede liberar de la obligación, ¿no? Pagando la cota parte que le corresponde. Es decir, hay una obligación de pagar $10,000, ¿no? Hay 10 deudores o 10 sujetos pasivos de la obligación. Entonces, como es una sola obligación, la de pagar $10,000, en el caso de la mancomunidad pasiva, decimos que cada deudor se libera pagando la cota parte y la cota parte vendría a ser $1,000. Pagas $1,000 y queda liberado de la obligación. En el caso de la mancomunidad activa, lo propio. Hay 10 acreedores, ¿no? Y puede haber un solo deudor o puede haber dos deudores. El deudor solamente puede exigir el pago de la cota parte que le corresponde y no así los $10,000. Cosa diferente y contrariamente o diametralmente opuesta es lo que ocurre en la mancomunidad solidaria, ¿no? En la mancomunidad solidaria, igual hay varios deudores y varios acreedores, o puede haber un acreedor y varios deudores, que es por lo general lo que siempre ocurre. Entonces, ahí, por más que el deudor pague su cota parte, ¿no? Por más que pague su cota parte, eh, el deudor no va a quedar liberado de la obligación, sino más al contrario, puede ser obligado a pagar o a cumplir la totalidad de la prestación debida, ¿no? Ante el incumplimiento de la obligación por parte de los otros codeudores, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de mancomunidad solidaria, ¿no? No simplemente que existen varios deudores y varios acreedores, sino que los deudores, cada uno de los deudores está obligado, ¿no? En caso de incumplimiento. Ojo, esto es en caso de incumplimiento. No es que todos los deudores van a cumplir. Supongamos que hay una obligación de pagar $10,000, ¿no? Y hay 10 deudores. No es que cada uno de los deudores va a pagar $10,000, sino la figura, la mancomunidad solidaria opera cuando los otros codeudores dejan de pagar la cota parte a la que estaban obligados a cumplir, ¿no? Entonces estamos hablando de que 10 deudores, solamente 2 de ellos han ido cumpliendo cabalmente la cota parte que les correspondía. Ante el incumplimiento de los otros 8 deudores, pueden ser estas 2 personas, estos 2 deudores, obligados a pagar los otros restantes $8,000, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, o si simplemente uno de los deudores ha pagado, puede ser obligado por el resto de los 9 codeudores a pagar la cota parte de estos, ¿no? Entonces, eso creo que también está comprendido, ¿no? Muy bien, vamos ahora a las... Doctor, sí, adelante, por favor. doctor, buen día, compañeros, compañeras. Una preguntita. ¿Quién define, doctor, si va a ser un préstamo de mancomunidad simple o solidaria? ¿Quién define el banco, la institución que va, o el acreedor, digamos, o yo me reúno, digamos, con mis 10 amigos y defino, digamos, si va a ser solidaria o... ¿Quién define, doctor? Ajá, gracias, Hugo. Buenos días. En este tipo de casos depende de la libertad contractual de los sujetos de la obligación, ¿no? En este caso, como tú dices, pueden reunirse varias personas y dependiendo de la confianza que se tengan mutuamente en el grupo, pueden establecer que la obligación sea mancomunada simple o mancomunada solidaria, ¿no? Eso ya depende de la voluntad de las partes, ¿no? Está sujeto a la voluntad de las partes.
¿Qué le va a interesar al acreedor? Al acreedor siempre le va a interesar que sea mancomunada y solidaria. ¿Por qué? Porque en el hipotético caso de que uno o dos de los 10 que forman parte de la mancomunidad no paguen, entonces él tiene la posibilidad de exigirle a estos otros 8 para que puedan cumplir la cuota parte de estas dos personas que no están cumpliendo con la obligación, ¿no? En el caso del acreedor, por lo general, siempre le va a interesar que sea mancomunada y solidaria. Pero en el caso del deudor, es preferible que sea simplemente mancomunada en el caso de que se trate de un grupo de personas, ¿no? Mancomunada simple. ¿Por qué? Porque él pagando su cuota parte se va a liberar de la obligación y no va a ser obligado a pagar la otra o las cotas partes de los otros codeudores, ¿no? Entonces depende de la libertad contractual, ¿no? Pero nadie puede obligar a que la obligación sea mancomunada y solidaria. Obviamente, en el caso de las bancas comunales, y muchas compañeras seguramente han trabajado en algún momento bajo esta modalidad, ¿qué es lo que el acreedor dice? Si uno de ustedes no paga, ¿no? Ustedes el resto van a tener que pagar por ello. Entonces, uno ya sabe al tipo de obligación o el tipo de obligación que está asumiendo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, nadie puede obligar a establecer la mancomunidad solidaria, ¿no? Ya depende de la voluntad de las partes, de la autonomía de la voluntad de las partes. Doctor, ¿Alguna otra una pregunta? preguntita más. Sí, adelante. ¿Todos los bancos tienen esa posibilidad, doctor, o algunas cooperativas nomás? Yo he visto a una señora que estaba trabajando, por ejemplo, con ProMujer. Entonces ellos van prestando, todos los bancos es doctor. ¿Y cómo haya nacido la idea? Si el mancomunidad simple, todos pagan, digamos, yo puedo individualmente, digamos, prestar y pagar, digamos, ¿no? ¿Cómo nace, doctor, este tipo de préstamos mancomunados? A ver, ¿cómo surge la figura de la mancomunidad? Lo que pasa es que habían emprendimientos productivos y ustedes saben, en la época de las manufactureras, ¿no? Había un grupo de emprendedores, como que hay ahora también, ¿no? Hay un grupo de artesanos que no tienen la posibilidad de garantizar un crédito con algún bien inmueble. Entonces ellos deciden garantizarse unos a otros, ¿no? Tú le garantizas a B, B le garantiza a C y entre todos se garantizan unos a otros, ¿no? Parte de la buena fe de los deudores. Por eso, de esa manera es que surge este tipo de mancomunidad, porque si uno tiene la posibilidad o tiene la garantía necesaria, no tiene la necesidad de ingresar a una mancomunidad, no se hace necesario. Pero cuando no se tiene la garantía o el respaldo de un bien inmueble, de un bien mueble o de algún derecho eh, sujeto al registro, entonces allí necesariamente póngase un grupo de artesanos, de obreros que quieren realizar algún emprendimiento productivo. Entonces, ahí deciden establecer garantía mutua, ¿no? Entre ellos, garantizarse unos a otros, ¿no? Entonces, al acreedor le interesa. ¿Qué le interesa a todo acreedor? Sobre todo al banco. El banco nunca pierde, ¿no? Bueno, salvo contadas excepciones, pero por lo general siempre termina ganando, ¿no? El banco. Entonces, al banco lo que le interesa es que eh, ya sea que A o B o C cumplan, ¿no? Pero a él lo que le interesa al banco es tener una garantía, ¿no? Para que se pueda cumplir con la obligación. A él no le interesa básicamente si cumplen uno o dos, ¿no? A él lo que le interesa es que les restituyan el crédito otorgado más los debidos intereses, ¿no? Entonces, de esa manera es, estimado Hugo, que surge esto de las bancas comunales denominadas ahora, ¿no? Y ese tipo
de figuras, sobre todo se aplican evidentemente en las cooperativas, en las bancas denominadas comunales, ¿no? Las cooperativas de ahorro, otras como Promujer, Diaconía y otras entidades que de pronto trabajan más con el apoyo de emprendimientos productivos, pero no se crea que también existen en otras entidades como el Banco Sol, Crecer, en, no sé, tantas otras entidades financieras que trabajan con este tipo de mancomunidad, ¿no? Eso respondiendo a tu pregunta. Tal vez alguna otra pregunta. Gracias, doctor. Doctor, en estos préstamos mancomunados, de igual manera se tiene que tener, digamos, una garantía de una casa, de un auto, o solo es los deudores, doctor, se garanticen entre ellos. Esa es la diferencia, ¿no? Que la garantía se constituye solamente por los 10 acreedores. Ahí no se otorga. Ahora he visto que de manera muy sutil algunas entidades financieras están exigiendo que alguien de los codeudores pueda llevar una fotocopia de su folio real o de algún bien, ¿no? Y eso ya es inducir a error al deudor porque esa persona sin conocer de la intención de la entidad bancaria, de una u otra manera, llegaría a ser el garante de todos los deudores, ¿no? La figura es que se garantizan unos a otros y ahí no debería exigirse ninguna garantía, ¿no? Porque de lo contrario, pues el deudor podría prestarse solo él, ¿no? No necesita incluir a las otras personas. Pero bueno, es que, reitero, el acreedor, sobre todo las entidades financieras, no desean perder, ¿no? Y tratan de asegurar su crédito de una u otra manera, ¿no? Y en este caso exigiendo fotocopias de folio real a uno o dos de los deudores de la banca, o es decir, de la mancomunidad. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, no se debe exigir ninguna garantía más que los deudores, ¿no? Se garantizan entre ellos. Muy bien, a ver, seguiremos entonces, ¿ya? Hemos hablado entonces de la mancomunidad activa, de la mancomunidad solidaria. Eh, Vamos ahora a la división o a la clasificación de la obligación por el objeto o contenido, ¿ya? Hemos dicho que las obligaciones de sujeto singular, o hemos hablado de las obligaciones de sujeto singular y de las obligaciones de sujeto plural, ¿no? Dentro de las obligaciones, eso en sujetos, ¿no? Pero al igual que los sujetos, también hay obligaciones de objeto singular. Es decir, aquellas en las que en la relación jurídica, ¿no? Hay un solo objeto, ¿no? De tal manera que ahí, al existir un solo objeto, todos los deudores, ¿no? Tienen una única prestación y todos los acreedores también tienen o pueden exigir una única prestación, ¿no? A ver, veamos una fotografía para que ustedes me puedan comprender mejor. Un segundito, creo que no están viendo. Vamos a ver por aquí. Voy a volver a compartir pantalla para que ahora sí están viendo, ¿no? Hay varios deudores, ¿ya? Y la obligación es entregar un vehículo, ¿no? Un vehículo. Entonces, hay un solo objeto, ¿no? En la relación jurídica. Ya sea que sean varios deudores o varios acreedores, la obligación, al existir un solo objeto, los acreedores solo pueden exigir el cumplimiento de este objeto. Y los deudores también tienen la obligación de cumplir
esta sola prestación, ¿no? Entonces, ahí nos referimos a obligaciones, ¿no? De objeto singular. Singular viene de uno, ¿no? Eso no se olviden, por favor, para que no tengan mayor inconveniente. El problema se presenta cuando ya hay obligaciones de objeto múltiple, ¿no? En este caso estamos hablando de que las prestaciones pueden ser diversas, varias obligaciones, ¿no? Más de un objeto. Allí tenemos obligaciones conjuntas o conjuntivas, ¿no? Entonces, como veníamos hablando en la clase anterior, no simplemente hay una obligación de dar, también hay una obligación de hacer e incluso puede existir una obligación de no hacer, ¿no? Por ejemplo, de dar, entregar algún bien, un vehículo. Después, además de pintar una pared, ahí estaríamos hablando de una obligación de hacer. Y también puede ser una obligación de no hacer cuando los deudores, ¿no?, al haber constituido una hipoteca, tengan la obligación de no disponer de ese bien, ¿no? De no disponer de ese bien. Entonces, ese es ahí no, en ese caso estamos hablando de una obligación conjuntiva, ¿no? Conjuntiva o conjunta también se denomina, ¿no? Hay en una misma, los deudores tienen diversas obligaciones, pero en base a una misma relación jurídica. Hay un solo contrato. En un mismo contrato se ha logrado establecer que hay la obligación de dar, la obligación de hacer, la obligación de no hacer, o en su caso, varias obligaciones de dar, entregar un vehículo, entregar un bien inmueble, pagar dinero, ¿no? Varias obligaciones. También existen las obligaciones alternativas, ¿no? Las obligaciones alternativas en las que puede existir una obligación principal, pagar $50,000, pero se deja alternativamente la posibilidad de que el deudor o los deudores puedan liberarse de la obligación cumpliendo, ¿no?, con otro bien, ¿no? Con otro bien. Puede ser en una propiedad inmueble, algún vehículo, ¿no? Cumplir por equivalencia, equivalencia. Es decir, entregar otro bien que sea equivalente al acordado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en este caso, el deudor de una obligación alternativa se va a liberar cumpliendo una de las dos o es decir, una de las dos prestaciones, ¿no? Ya sea pagando en dinero o ya sea entregando en, bueno, en todo Más caso, ocho. Ocho. ya sea entregando a ver, creo que por ahí tenía alguien prendido su micrófono, por favor. El deudor puede liberarse de la obligación cumpliendo cualquiera de las dos prestaciones, ya sea entregando dinero o entregando un lote de terreno, ¿no? A eso llamamos obligaciones alternativas, en donde el deudor tiene el poder de elección, ¿no? El poder de elección. Muy bien. Hay también obligaciones facultativas o con prestación sustitutiva. Y ahí el deudor tiene la posibilidad de cumplir, ¿no?, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus posibilidades, ¿no?, cumplir con una prestación distinta a la acordada, ¿no? Pero esto tiene que surgir del acuerdo de partes. Es decir, la obligación era pagar $50,000, ¿no? Pero el deudor, en mérito a este contrato, tiene la posibilidad de cumplir o de pagar con algo distinto, ¿no? A eso, y esto está sujeto a la facultad del deudor, ¿no? Si leemos el artículo 423, dice, el deudor de una obligación con prestación sustitutiva se libera ejecutando la única prestación debida, pero tiene la potestad de sustituirla por otra fijada al efecto, ¿no? Cumplir con otra prestación. Bueno, eso creo que ya lo hemos visto. Vamos a ingresar a lo que es, y esto por favor presten mucha atención,
a las obligaciones por la naturaleza del contenido, ¿no? Por la naturaleza del contenido. Dentro de las obligaciones por la naturaleza del contenido, tenemos las obligaciones de dar, hacer y no hacer, que son de pronto las más comunes, las más conocidas dentro de la clasificación de las obligaciones. En una obligación de dar, hemos dicho que de acuerdo a la doctrina, ¿no? No necesariamente nos referimos a transferir un derecho de propiedad de cuerpo cierto y determinado o constituir un derecho real, ¿no? Sino también nos referimos a la obligación de entregar, ¿no? De pagar un precio, ¿no? De ceder, ¿no? Entonces, la obligación de dar se cumple, ¿no? De esa manera. Transferir un derecho de propiedad, constituir un derecho real. Una antícresis, ¿qué tipo de derecho será? Es un derecho real, ¿no? Que se constituye. Porque como les hablaba en la gestión anterior, hay mucha gente que celebra sus contratos de antícresis en un documento privado y eso es un grueso error, un craso error que se comete porque ese contrato es nulo para empezar. De acuerdo a la ley, los contratos de antícresis deben celebrados o deben ser celebrados mediante documento público, ¿no? Y no basta con que sea documento público, sino que deben estar registrados ante la oficina pública y en este caso en derechos reales. Por eso decimos que la antícresis viene siendo un derecho real, ¿no? Para que pueda surtir efectos en contra de terceros, debe publicitarse, ¿no? Debe publicitarse. Entonces, la manera de publicitar nuestro derecho real es a través del registro ante la Oficina de Derechos Reales. Ahí estamos hablando de una obligación de dar, ¿no? Por un lado, transferir una propiedad, una cosa de cuerpo cierto y determinado, pero también puede ser constituir un derecho real, ¿no? Entregar un bien, títulos de propiedad, ¿no? Además de pagar un precio, entregar, ¿no? Algún bien cierto y determinado. Si leemos el artículo 521, vamos a ver que los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinado de cualquier derecho real o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigibles. A ver, si dos personas, a ver, vamos a ver por acá. Voy a poner el ejemplo de Silvia y Wendy. Wendy, buenos días. A ver, Wendy y Silvia, ¿no? Celebran un contrato. Ya, un contrato, a ver, diremos de préstamo de dinero. Este contrato será obligatorio para terceras personas. Puede ser disuelto unilateralmente. ¿Qué dicen Wendy y Silvia? A ver, adelante, les escucho. Wendy, nada. Silvia, tampoco. Ninguna de las dos está presente. O si están presentes, no desean contestar. A ver, señorita Yaili, en la misma pregunta. ¿Será que un contrato celebrado en un documento privado puede ser disuelto por cualquiera de las partes? O cualquiera persona que quiera responder, voy a ir anotando participación también. Y de esta manera nos vamos haciendo merecedores de puntos extras. A ver, cualquiera, para todo el curso. Un contrato privado, estoy hablando, un contrato privado puede ser disuelto por la voluntad unilateral de las partes suscribientes. No, nadie. Doctor, Hugo, adelante, por favor. eh,
Yo creo que sí, sí, yo he hecho un contrato privado, digamos, de alquiler con el dueño de la casa Ujú. y pues era el contrato, no sé, para un año, digamos, pero por X motivo, por, no sé, el tema de trabajo, me toca irme a Cochabamba, digamos. Entonces, yo charlo, converso con el dueño de la casa y pues puedo disolver, doctor, entre las partes en un buen acuerdo y buena comunicación, doctor. Ahora, si es que el dueño no quiere, digamos, no sé, o hay algún problema, ahí tal vez se podía ir, no sé, pasar, digamos, a ver, digamos, algunas leyes para que se pueda disolver, doctor. Ajá, a Doctor, ver, doctor, buen sí, día. adelante. Adelante, por favor. Doctor, buen día. Para disolver un contrato privado tendrían que estar ambas partes de acuerdo, doctor. No podría disolver solo uno. Ambas partes. Exactamente. Muy bien, Edith. Exactamente. Gracias, Edith. Estoy Doctor, anotando su participación. Sí, adelante. doctor, al José. final de cada contrato privado siempre se suele poner, ¿no? A solamente desde conocimiento de firmas será llevado a elemento público, ¿no? Entonces, lo que ponía de ejemplo nuestro amigo Vázquez, de que si él quiere rescindir el contrato antes y qué tal el dueño no lo tenga el dinero. Entonces yo creo que podrían hacer valer ese documento y hacer respetar el lapso, ¿no? De tiempo de un año. Muy bien, José. Exactamente. ¿A qué me iba? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque los contratos son ley entre las partes contratantes, es decir, entre las partes suscribientes. Nadie puede de manera unilateral disolver el contrato. Cuando digo unilateral, esto me refiero a que, por decir, hablábamos del ejemplo de que habían suscrito el contrato Wendy y Yaili, por decir, ¿no? No puede decir Yaili un buen día, ¿sabes qué? No me da la gana ya de cumplir con ese contrato, ya para mí queda sin efecto. No, no puede hacer. Tiene que haber acuerdo de partes. Y Hugo decía, yo le puedo hablar al dueño porque ya quiero cambiarme a otro lado, etcétera. Ahí estamos hablando de un acuerdo de partes, ¿no? Todo contrato puede ser disuelto por acuerdo de partes, efectivamente, pero nunca de manera unilateral, ¿no? No puede ser disuelto unilateral porque a uno se le ocurre, ¿no? Disolver o dejar sin efecto. El artículo 519 nos habla de aquello. Dice que el contrato es ley entre las partes suscribientes y no puede ser disuelto de manera unilateral. No se disuelve de manera unilateral, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta. Dice, eficacia del contrato. El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley. Obviamente, un contrato que ha sido suscrito entre dos partes, entre el deudor y el acreedor, ¿no? Tiene que ser disuelto siempre por voluntad de ambas partes, por acuerdo mutuo. Pero si en ese contrato, por ejemplo, el otro día yo tenía un cliente y me decía, me ha prestado a mí $1,000 la persona, dice, ¿no? $1,000. Pero ahora resulta que le debo $8,000. ¿Qué es lo que ha pasado? Le he ido pagando 100 bolivianos, 200, 300 y haciendo cuentas había terminado pagando 3,500 bolivianos, pero él se ha sumado interés sobre interés y al final me hizo firmar un contrato reconociendo que le debo $8,000. Ese tipo de contrato será válido. ¿Qué se podría hacer? A ver, eh, ¿qué harían ustedes si se presenta ese tipo de casos? Porque hay en la práctica, en la realidad, ¿no? Sobre todo en las casas de empeño, estas casas de préstamo.
en donde incluso te hacen firmar un contrato de venta de manera anticipada, ¿no? Como una forma de garantizar la obligación. Entonces, en ese tipo de casos, ¿saben qué es lo que se puede hacer? Se puede demandar la resolución de ese contrato porque es contrario al orden público. Ahí lo que ha hecho este acreedor es cobrar o incurrir en anatocismo, es cobrar interés sobre interés. Y eso está prohibido por el ordenamiento jurídico en nuestro país. No se puede capitalizar los intereses, ¿no? De ninguna manera. La obligación era de $1,000 y solamente, obviamente, la ley también prevé los intereses, pero de ahí convertir esos, y encima que ya había pagado 3.500 bolivianos, que sería $500, ¿no? Después aparecer con que le debe todavía $8,000, eso ya está al margen de la ley. En ese tipo de casos sí se puede solicitar, ¿no?, la resolución de ese contrato porque es contrario al ordenamiento jurídico. ¿Entienden? Muy bien. Eso simplemente para tener un poquito, ejemplificar un poquito lo que veníamos hablando, ¿no? Y de la importancia de conocer justamente esta clasificación que estamos hablando, ¿ya? A ver, vamos estamos viendo lo que es una obligación de dar, ¿no? Ahí en la obligación de dar, nosotros decimos que hay contratos con efectos reales, ¿no? En donde en los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo de requisito de forma en los casos exigibles. Es decir, todos los contratos, todos los vínculos jurídicos que nosotros establecemos siempre surgen a partir del consentimiento. O sea, es decir, que no puede haber ninguna relación jurídica si no ha existido el consentimiento, ¿no? El consentimiento es uno de los requisitos de formación de los contratos, ¿no? Uno de los requisitos esenciales, ¿no?, para la formación de un contrato. ¿Qué es un contrato? Un contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, ¿no? Eso dice el artículo 450 del Código Civil. Ahora, vamos con los contratos con efectos reales. En los contratos con efectos reales, ¿no?, que tienen, bueno, esto creo que ya lo vimos. Mejor vamos a ver esta otra, ¿no? ¿Qué ocurre si la obligación era, de entregar un determinado bien, ¿no? Una determinada obligación? ¿Qué ocurre si el deudor incumple? Ahí hablamos de el cumplimiento forzoso de la obligación, tal cual establece el artículo 1467. El acreedor tiene derecho de exigir el cumplimiento forzoso de la obligación a través de los mecanismos que la ley o de las figuras jurídicas establecidas para el efecto, ¿no?, que están previstas en nuestro sistema jurídico. A eso hablamos de las obligaciones, ¿no?, de la ejecución forzosa de la obligación de entregar, ¿no? De acuerdo a la doctrina moderna, decíamos que no solamente la obligación de dar se entiende como la transferencia o constitución de una cosa de cuerpo cierto y determinado, sino también la custodia, entrega, devolución, restitución de una cosa de cuerpo cierto y determinado. Vamos ahora a las obligaciones de hacer, ¿no? Una obligación de hacer, pues, contrario a lo que es la obligación de dar, aquí no importa la obligación de entregar una determinada cosa de cuerpo cierto y determinado. Más bien en la obligación de hacer nos referimos a una conducta que debe asumir, ¿no?, el deudor a favor del acreedor. Es decir,
realizar un comportamiento positivo, ¿no? Asumir una conducta positiva a favor del acreedor. Estoy haciendo énfasis en el aspecto positivo, porque si hablamos de negativo, ya estaríamos hablando de una obligación de no hacer, ¿no? Una obligación de hacer es una conducta positiva. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo de la obligación tiene la obligación de prever, ¿no? Una conducta positiva a favor del acreedor, por ejemplo, cocinar, cantar, construir, enseñar, ¿no? Se trata de obligaciones de prestaciones a favor del acreedor, ¿no? Un servicio de carácter personal, ¿no? Y estas obligaciones, por lo general, tienen que ser cumplidas, ¿no? Por la persona que ha sido contratada. A ver, si lo contratamos a José, que de pronto es un buen cantante, no puede venir su primo ni su hermano a cumplir con la obligación, ¿no? En el caso de las obligaciones de hacer, por lo general, tienen que ser cumplidas por el sujeto, ¿no? Pasivo que ha suscrito la obligación, salvo que se trate de obligaciones, ¿no? Que puedan ser cumplidas por otras personas. Por ejemplo, pintar un muro, puede pintarlo, ¿no? Cualquiera persona, no necesariamente José, pero en el caso de que José sea un futbolista, no puede venir pues su primo a querer jugar el partido de fútbol, ¿no? Porque no tiene la misma habilidad, no tiene la misma técnica, ni tiene la misma sapiencia en el caso de que sea algún experto en materia procesal, en materia constitucional. Se contrata en muchos casos eh, no por que la persona tiene una determinada profesión, sino por la habilidad, por la destreza que pueda tener esta persona en relación a una determinada ciencia, ¿no? Entonces, en este caso, la obligación también tiene que ser ejecutada por esta persona. Pero no en todos los casos, ¿no? Porque hay obligaciones generales que pueden ser cumplidas por cualquier persona a nombre de José. El artículo 4468 nos dice que en el caso de que se incumpliera con esta obligación de hacer, ¿no? Puede darse también la ejecución forzosa de la obligación de hacer. Si la obligación de hacer no se cumple, el juez, a pedido del acreedor, puede disponer que el deudor ejecute la obligación o que a su costa la ejecute otro. En las obligaciones de hacer, por su naturaleza, decíamos, solo pueden ser ejecutadas por el deudor. Su inejecución se resuelve en el resarcimiento del daño causado, ¿no? Muy bien. Ahora, este tipo de obligaciones se clasifican en fungibles, ¿no? Obligaciones de hacer fungibles. Y ahí hablamos de que la obligación puede ser cumplida por el deudor o por un tercero, no necesariamente por la persona que ha suscrito la obligación. Puede cumplir tanto su papá, su mamá, su hermano, su esposa, los hijos, ¿no? Ahí hablamos de obligaciones de hacer fungibles, ¿no? Que pueden ser el sujeto pasivo puede ser sustituido por otro y no afecta la prestación debida. Sin embargo, la otra clasificación tiene que ver con obligaciones de hacer que se denominan infungibles. En este tipo de casos, la obligación es de carácter personal o lo que llamamos intuito persona o personalísimas. Es decir, que la obligación solamente puede ser cumplida por el deudor y no así por un tercero, ¿no? Por ejemplo, si contratamos a Bonnie Lobby, no puede venir pues otro muchacho llamado Lobby Bonnie, ¿no?
se contrata a una determinada prestación o se contrata a una determinada persona porque por la cualidad, por la destreza, ¿no? Que tiene para realizar una determinada actividad. Por lo tanto, no puede ser sustituido por otro sujeto, ¿no? Eso, y ahí ustedes pueden encontrar diversos ejemplos. Vamos a ver ahora una obligación de no hacer, ¿no? Cuando hablamos de una obligación de no hacer, nos referimos a aquella en la que el sujeto pasivo tiene que asumir una conducta negativa, un deber de abstención. No debe realizar una determinada actividad, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? No realizar una determinada actividad. José es propietario de un inmueble, pero al haber rentado su garaje, por decir, para que puedan estacionar vehículos o las personas puedan guardar sus vehículos durante la noche, José no puede, ¿no? Cerrar, ¿no? Cerrar el garaje, ¿no? Tiene que dejar mínimamente una persona encargada para que pueda, ¿no? Cumplir. A ver, un ejemplo más sencillo sería pues el de la antícresis, un ejemplo muy común, ¿no? Ahí el acreedor, que es bueno, en todo caso, el deudor, el sujeto pasivo vendría a ser el propietario del bien inmueble, no puede vender su propiedad inmueble, tampoco puede hipotecar, ni puede realizar actos de disposición sin el previo consentimiento del anticresista. Entonces ahí tiene un deber de abstención. Y lo propio ocurre en el caso de cuando se hace la cesión de licencias de autorización, ¿no? Por ejemplo, ahora ya el derecho marcario está ganando bastante popularidad, ya cada vez es más común este tipo de acuerdos en donde uno cede la marca por un determinado tiempo. Durante la vigencia del contrato, ¿no? Esta persona que es titular de la marca no puede ceder esa marca, el uso o la patente a otra persona. Tiene un deber de abstención, ¿no? O la exclusividad de servicios, ¿no? Cuando alguien es contratado para ser conductor de un programa televisivo, en el caso de los medios de comunicación, alguna de nuestras compañeras creo que trabaja en algún medio de comunicación, no puede irse pues a la media hora a otro canal y después a otro canal, no, no. Mientras tenga contrato con esa empresa televisiva, tiene el deber, ¿no? De exclusividad de servicios. A eso nos referimos a una obligación de no hacer. ¿Es profesional? Sí es profesional. ¿Tiene habilidades? Sí tiene habilidades. Pero mientras existe este contrato, ¿no? No puede prestar servicios en otro canal, ¿no? A eso se llama deber de abstención, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si una persona, a pesar de que tiene esta obligación de no hacer, incumple con este deber? Por ejemplo, si ha vendido la propiedad inmueble a favor de terceros cuando existía una antícresis, cuando existía algún tipo de gravamen, no solamente que está cometiendo un delito. En materia civil, ¿qué se hace en ese tipo de casos? El artículo 1469, como pueden leer ustedes, nos habla de la ejecución forzosa de la obligación de no hacer. Nosotros, por intermedio de la autoridad judicial, ¿no? Podemos obligarle al sujeto pasivo de que cumpla con esta obligación de no hacer. Y dice el 1469, si se ha violado una obligación de no hacer, el acreedor puede solicitar a la autoridad judicial haga cesar la violación u ordene se destruye
lo hecho a costa del obligado, ¿no? Entonces, por decir, el propietario está vendiendo, ha colocado, ¿no? O pretende transferir, y es más, ya ha celebrado el contrato. Puede, en este caso, el anticresista pedir que se deje sin efecto esa transferencia, a menos que el comprador asuma, ¿no?, la antícresis que tiene constituido sobre esa propiedad, ¿no? O también puede el propietario ser obligado, ¿no?, a, por ejemplo, a realizar determinadas mejoras, ¿no? Determinadas. Bueno, ahí estaríamos hablando de obligaciones de hacer. Bueno, creo que no se ajusta al caso pertinente. Sin embargo, en este caso, a ver, otro ejemplo, vendría a ser un notario de fe pública, ¿no?, que ha sido martillero en un remate de un bien inmueble, no puede adjudicarse ese bien inmueble, ya sea directamente o por terceras personas. Tiene un deber de abstención durante el mandato, ¿no?, que ejerce por ley. Entonces, a esto llamamos un deber de abstención. La autoridad judicial, en caso de que se haya producido este tipo de hechos, puede, en todo caso, invalidar ese contrato, o también puede hacer o puede dejar sin efecto en el caso de que el propietario, por ejemplo, haya vendido, ¿no?, una propiedad inmueble. El parágrafo segundo nos dice, si la destrucción de la cosa fuera contraria a la economía nacional, el acreedor solo puede reclamar el resarcimiento del daño, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a las Doctor, obligaciones. Sí, adelante, por favor. buen día, doctor. Una preguntita al respecto, doctor, digamos, de la hipoteca, como estamos hablando, de cómo se realiza un banco, la hipoteca. Sí, adelante, adelante. En esa situación, doctor, la hipoteca, tengo un familiar que lo ha hipotecado del domicilio a Ya. un banco, ¿ya? Ujú, Y donde que ahorita, digamos, como ha pasado la pandemia, toda situación, había sido antes de la pandemia de hipoteca y se ha disparado el crédito, ya que había una reprogramación, ¿no ve? Por el Estado, por el gobierno que se ha lanzado ante un ujú. decreto. Y ahora, digamos, yo creo que no es justo, ¿no ve? Donde que lo llama, digamos, si pasa un día, digamos, de atraso de su cuota que tiene que llevar mensuales, Ujú, lo chantajea, digamos, diciendo que si no paga hoy día, mañana empezamos directamente con la embargación de domicilio y con el remate de domicilio, ¿no? Pero yo creo que ese más el valor equivalente es más superior de lo que debe, ¿no? En ese caso, doctor, ¿cómo tendríamos que hacer, digamos, eso está bueno, digamos, de que ese tipo de bancos o entidades que hacen ese préstamo, de que pueda, digamos, chantajear así, digamos, o extorsionar verbalmente a una persona, doctor? No, de ninguna manera. Zene, gracias por la pregunta. Ahí ya estaríamos incurriendo, o estaría la entidad financiera incurriendo en actos delictivos, ¿no? La extorsión, las coacciones están contempladas en el Código Penal y son tipos penales, por lo tanto, en este caso, ninguna norma les faculta a ellos a coaccionar de esa manera. Eso ya es un delito de orden público, por lo tanto, la persona que estuviera incurriendo en ese tipo de hechos puede ser procesado penalmente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Muchos, en este caso, ¿cómo se llaman? Las personas que hacen, otorgan o arman las carpetas en las entidades financieras, se llaman oficiales de crédito, creo. Bueno, perdón si me estoy equivocando. Estas personas son las que han armado las carpetas, ¿no? Y han gestionado el crédito
Y bueno, estas personas, hasta donde tengo conocimiento, son las que también reciben presión por parte de sus superiores para que puedan a su vez exigir al deudor al cumplimiento de la prestación. Pero en ese cometido no se puede incurrir en hechos delictivos de ninguna manera, no está permitido eso, ¿no? Tampoco está permitido que puedan venir a colar, mucho menos pintar su pared de deudor moroso. Eso es un delito, por lo tanto, su pariente, en el caso de que se haya producido ese tipo de hechos, tiene la posibilidad de acudir ante el Ministerio Público a sentar la denuncia correspondiente. Eso por un lado. Pero por otro lado, ¿qué ocurre en el caso de las deudas que han sido reprogramadas, ¿no? No se olviden que hay un decreto supremo por el cual durante un determinado periodo, durante la pandemia, ¿no? No se debió haber cancelado, ¿no? Si mal no recuerdo, los intereses. Por lo tanto, ese periodo, creo que era 6 meses, si mal no recuerdo, durante ese periodo no se podía haber, o la entidad financiera no podía haber generado interés adicional, ¿no? A la contemplada. Y además en la reprogramación, que es un acuerdo de partes, ¿no? Porque no te pueden reprogramar automáticamente, sino que eso depende de la negociación entre la entidad financiera y el deudor, ¿no? Que en función a su capacidad dice, puedo reprogramar. La reprogramación importa pues el diferimiento del plazo en el cumplimiento de la obligación, pero obviamente al banco, como no le gusta perder, te va incrementando determinados montos, ¿no? Dice, está bien, le vamos a diferir, pero su interés se va a incrementar en este porcentaje. Usted nos va a tener que pagar cada mes 3,000 bolivianos, 2,500, 5,000 bolivianos, ya depende del tipo de crédito, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en muchos casos, cuando uno escucha el término reprogramación, cree que no le van a aplicar los intereses. Al ser reprogramado la deuda, obviamente el banco no pierde pues nada, absolutamente nada, ¿no? Lo que va a generar es incrementar los intereses, ¿no? Los intereses. Cuanto más larga sea la reprogramación, también se va a generar mayores deudas. Cuanto más pronto pagues la obligación, te vas a liberar de intereses. Eso es así, ¿no? Y lamentablemente muchas personas de pronto simplemente escuchan el término de reprogramación y, bueno, creen que se les va a conceder mayor tiempo para cumplir con la obligación, sin percatarse de que están asumiendo la obligación de pagar además un interés mayor al que estaba contemplado inicialmente, ¿no? Eso, estimado René, lamentablemente en ese tipo de casos es muy complejo. Claro, ahora, terminando de responderte. Cuando dicen mañana mismo vamos a embargar y pasado vamos a rematar, no es tanto así, porque ¿cómo se hace el proceso ejecutivo? El proceso ejecutivo empieza evidentemente, ¿no? Con una demanda ejecutiva. Va a salir una sentencia inicial. Esa sentencia inicial se te va a notificar o le van a notificar al deudor, ¿no? Esa sentencia inicial es susceptible de ser impugnada, ¿no? A través de una excepción, ¿ya? De las 12 excepciones que contempla el artículo 2, perdón, 3 o 381, si mal no recuerdo. A ver, permítanme, por aquí tenía mi código procesal civil. 381, a ver, vamos a ver las excepciones, ¿no? Estas excepciones permiten oponerse a la pretensión del acreedor. Efectivamente, es el artículo 381, ¿no? El 381 nos habla de 11 tipos de excepciones. Entonces, si
en este caso tu pariente ha pagado parcialmente la obligación, puede plantear pues la excepción de pago, ¿no? Excepción de pago. A ver, vamos a ver. Se llamaría la excepción de pago documentado parcial. ¿Esto qué va a dar lugar? Va a dar lugar a que se convoque a una audiencia. En esta audiencia, ambas partes, tanto el ejecutante como el ejecutado, tendrán que demostrar, ¿no? Sobre todo el excepcionista tendrá que demostrar que ha cumplido parcialmente con la obligación, por lo tanto no se puede exigir el cumplimiento total de la obligación. En esa audiencia se va a resolver ya sea a favor del acreedor o a favor del deudor, que sería el excepcionista. Si se da lugar a la excepción, entonces se reducirá, ¿no? Se reducirá la obligación, ¿ya? Se reducirá la obligación. Pero si se rechazase, ¿no? La excepción, ahí en este caso el deudor tiene derecho a plantear una apelación que obviamente no va a suspender la tramitación del proceso monitorio, pero puede ser susceptible de apelación que va a ir a la sala civil departamental, ¿no? Del Tribunal Departamental de Justicia. Posteriormente, habiéndose resuelto la excepción, se va a dictar una sentencia definitiva, ¿no? Esa sentencia definitiva puede ser también objeto de apelación, ya puede ser objeto de apelación. Posteriormente se hará pues el embargo, posteriormente será el avalúo también puede ser impugnado. Si el avalúo determina que tu propiedad inmueble cuesta $15,000 y tú consideras que en realidad cuesta $50,000, porque al banco, ¿qué le interesa? Le interesa rematar para cobrar sus $5,000. Y cuanto más bajo sea el avalúo, pues va a poder rematar a menor precio para poder cobrar su crédito, ¿verdad? Pero a ti no te interesa que se remate en un precio tan ínfimo, ¿no? Entonces puedes objetar el avalúo. Y si ambas partes no se ponen de acuerdo, incluso se puede designar un tercer perito para que haga un avalúo. Entonces, una vez que se apruebe el avalúo, recién se aprueba el auto de primer remate, que tiene que ser publicado en un periódico de circulación nacional, ¿no? Posteriormente ya pues se hará la subasta pública. Hasta antes de la subasta pública, el deudor puede cumplir con la obligación a la que estaba reatada. Entonces no es como nos vienen a decir, ¿no? Cuando uno debe que mañana mismo vamos a rematar tu casa, mañana mismo voy a embargar tu propiedad. No es tan sencillo como te lo plantean, ¿no? Sin que esto signifique que ustedes también mal orienten y digan que dejen de cumplir con la obligación, ¿no? Eso simplemente a manera de explicación en relación a lo que preguntaba su compañero René. Vamos a ver ahora la clasificación de las obligaciones específicas. Según se indica, la obligación específica es aquella que tiene por objeto una cosa cierta, individual y concreta, ¿no? Perfectamente determinada, o sea una cosa designada por sus caracteres propios. A ver, ahí hablamos de que en este tipo de casos, como dice Messineo, las obligaciones específicas son las que tienen que ver, ¿no? Tienen por objeto una o varias cosas que son determinados al momento que nace, ¿no? Ejemplo, entregar un vehículo o transferir un lote de terreno. Ahí se determina la urbanización, se determina el número de lote, manzano, la calle, el número de folio real, ¿no? Entonces, ahí hablamos de una obligación específica. Cuando hablamos de las obligaciones genéricas, ¿no? Ahí no están individualizadas las prestaciones a las que está reatada el deudor, ¿no? Es más genérico, por eso se llaman precisamente obligaciones genéricas, ¿no? En este tipo de obligaciones, ¿no? Su cumplimiento puede ser indeterminado, ¿no? Por ejemplo, la obligación de entregar un caballo.
No nos dicen ahí si es un caballo negro, un caballo blanco, no nos dicen si es un caballo joven, un caballo adulto, ¿no? O si la obligación es entregar un reloj, no nos dicen pues si es un Rolex o nos dicen un reloj acuático, un reloj sumergible, un reloj de 50 o 100 bolivianos, ¿no? Entonces, estas obligaciones se cumplen simplemente entregando de manera genérica. Te dicen un reloj y puedes comprar un reloj de 10 bolivianos y entregar. Finalmente estás entregando un reloj, ¿no? Y te liberas de la obligación. En cambio, la diferencia con las obligaciones específicas, ahí tendría que establecerse pues un reloj Rolex, ¿no? De colección, modelo 2022, ¿no? Y ahí ya se establecen las particularidades del objeto, ¿no? En cambio, en las obligaciones genéricas, un caballo ahí, listo, entregas un caballo cualquiera, ¿no? Vamos a la clasificación por el fin perseguido. Ahí tenemos la obligación de resultado. En este tipo de obligación, el deudor se obliga, ¿no?, a desarrollar una determinada prestación precisa, específica, a favor del acreedor, ¿no? Allí tiene que cumplir, ¿no?, con la obligación debida, necesariamente, ¿ya? Es decir, si me he comprometido a reparar un vehículo, nadie va a un taller mecánico para que el mecánico le diga, ¿sabe qué? ¿No? Eh, ya está su vehículo y en realidad no esté funcionando, ¿no? No esté funcionando. Entonces ahí lo que se busca en este tipo de obligaciones es el resultado, ¿no? No interesa tanto quién lo haya hecho, sino el resultado, ¿no? La satisfacción a favor del acreedor. Después tenemos la obligación de medio, ¿no? O del medio, ¿ya? Son aquellas en las que el deudor, ¿no?, asume a cumplir una determinada conducta, ¿no? O un determinado comportamiento a favor del acreedor, pero lo que no se garantiza ahí es el resultado. Por ejemplo, el médico. El médico realiza una intervención quirúrgica al paciente, ¿no? Pero jamás te va a garantizar el resultado porque ello ya no depende, ¿no?, de su capacidad, salvo que haya negligencia médica, eso es diferente, ¿no? Pero el médico tiene que poner su mejor empeño, ¿no?, en poner toda su sapiencia para que pueda obtener un resultado favorable. Sin embargo, en muchos casos depende de otros factores, ¿no? El restablecimiento del estado de salud de la persona que está siendo sometida a una intervención quirúrgica. Entonces, ahí hablamos de obligaciones de medio, ¿no? Si leemos eh, el artículo 302, hablamos de la diligencia del deudor, ¿no? Todo deudor, toda persona que está reatada en relación al acreedor para la realización de una determinada prestación, ¿no?, tiene que hacerlo como un buen pater familis. ¿Qué es un buen pater familis? ¿O qué es el pater familis? Es el buen padre de familia, ¿no? ¿Qué hace el buen padre de familia? El buen padre de familia prepara el desayuno para sus hijos, después los lleva a la escuela, ayuda a sus hijos en las tareas o por lo menos orienta, ¿no?, para que puedan hacer sus labores escolares, provee alimentación, vivienda, salud, ¿no? Es decir, es diligente, eh, realiza estas actividades no porque lo diga la ley o porque alguien le diga, sino por propia voluntad. Lo propio tiene que acontecer con el deudor. No debe esperar a que el juez le diga, a ver, cumpla con su obligación.
¿no? O que se le embargue o ya esté por rematarse su propiedad, sino que el deudor tiene la obligación de emplear la diligencia de un buen padre de familia para el cumplimiento de la prestación de vida, ¿no? Cuando la prestación consiste en el ejercicio de una actividad profesional, la diligencia en el cumplimiento debe valorarse con arreglo a la naturaleza de la actividad que de acuerdo al caso concreto correspondía o correspondería ejercitarse, ¿no? O ejecutarse. Por eso en muchos casos, muchos médicos que de pronto han actuado tal vez con cierta displicencia son procesados, ¿no? Por el delito de negligencia médica. Y nosotros de igual manera como profesionales en algún caso podemos ser procesados por, ¿no? Patrocinio infiel inclusive, ¿no? Patrocinio infiel, como abogados les estoy hablando, ¿no? Tenemos que poner nuestra máxima sapiencia para llevar a buen puerto lo que vendría a ser, ¿no? La prestación de vida, ¿ya? Entonces, de esa manera, estimados compañeros, vamos finalmente a la clasificación por sus fuentes. Una obligación indudablemente se clasifica por una relación contractual, por un acuerdo de partes, ¿no? Esta es una de las principales fuentes de las obligaciones. Es decir, que ambas partes establecen un contrato y a partir de este contrato surge, ¿no? La obligación, ¿no? Contractual. Después tenemos las obligaciones extracontractuales, ¿no? Aquellas en las que tienen su origen en otras fuentes. Por ejemplo, obligaciones que derivan de la gestión de negocios, ¿no? Por ejemplo, las pérdidas. Nosotros tenemos un negocio, pero como consecuencia de este negocio se ha producido de pronto alguna obligación, ¿no? Para pagar a los empleados, ¿no? Pagar servicios, ¿no? Y otro tipo de obligaciones que son colaterales a la actividad, a la relación que hemos establecido. Después también las obligaciones extracontractuales pueden ser producto de el enriquecimiento sin causa, ¿no? Es decir, que sin merecerlo, de pronto nos ha llegado réditos, ¿no? Que no correspondían, ¿no? Después el pago de lo indebido. Te debían, bueno, se ha establecido una obligación de $10,000 y un interés de 10% anual, ¿no? Pero la persona ha entendido 10% mensual y te ha pagado prácticamente una fortuna. Después se percata que había pagado más allá de lo que debería pagar, entonces ahí, ¿no? También la persona que se ha beneficiado de un pago de lo indebido tiene la obligación de restituir aquello que ha cobrado en demasía. Después, una obligación también puede ser producto de un abuso de derecho, de un ilícito, ¿no? De una declaración unilateral de voluntad. También existen las obligaciones legales, ¿no? Es decir, una fuente de las obligaciones son las obligaciones legales, que no nacen de la autonomía, de la voluntad de las partes, sino que surgen por imperio de la ley. Y finalmente vamos por sus efectos, ¿no? Las obligaciones de tracto único. Hay obligaciones o prestaciones que se ejecutan al momento, decíamos, ¿no? Cuando uno entra a un restaurante, se sirve el alimento y tiene la obligación de pagar por ello, ¿no? Las obligaciones de tracto sucesivo que se suscitan, ¿no? De manera escalonada, ¿no? De manera escalonada. Perdón, de instante a instante, por ejemplo, la obligación de pagar un servicio, ¿no? O de manera recurrente, mes tras mes. A esto hablaríamos obligaciones de tracto sucesivo. Después tenemos las obligaciones de tracto escalonado, aquellas que se van ejecutando en lapsos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, una obligación puede ser pagar alquileres, ¿no? Que pueden ser trimestral, mensual o anual, ya. Finalmente, la última clasificación o la penúltima clasificación tiene que ver por su origen, ¿no? Una obligación puede ser unilateral, ¿no?
¿no? Cuando uno solo se obliga a realizar una prestación, puede ser una obligación bilateral en donde, bueno, en la unilateral uno solo está obligado, ¿no? Hay un sujeto acreedor y un sujeto deudor, o un sujeto pasivo y un sujeto activo. En el caso de las obligaciones bilaterales, ambos sujetos de la relación jurídica tienen obligaciones recíprocas. En el caso del vendedor, entregar la propiedad. En el caso del deudor, pagar el precio, ¿no? Pero también hay obligaciones plurilaterales en donde las partes están obligadas respecto de otras, ¿no? A realizar diversas prestaciones. Por su liquidez, habíamos hablado de que las obligaciones, ¿no? En el caso de las obligaciones líquidas, por ejemplo, son determinados montos de dinero, ¿no? Determinados montos de dinero. Ahí no hay mayor discusión. En las obligaciones ilíquidas nos referimos a aquellas que no tienen un monto determinado, ¿no? Sino que pueden ser producto de la cuantificación, ¿no? De una cuantificación que tenga que realizar un tercero. En un accidente de tránsito, por ejemplo, la reparación. Sabemos que tenemos la obligación de hacer reparar el vehículo de la persona a la que tal vez por un infortunio hemos embestido o hemos chocado, ¿no? El otro dice, no, mi faro cuesta $1,000, pero y vas a la tienda, entonces resulta que cuesta 1,000 bolivianos. Entonces, ahí hablamos de ilíquidas. No se sabe exactamente, ¿no? Cuánto es el monto. Y la última clasificación por la modalidad, ¿no? Hay obligaciones puras y simples en la que no esta modalidad, o es decir, el deudor no está sujeto a una modalidad, o es decir, la prestación misma no está sujeta a una modalidad, ¿no? O a una condición, sino que tiene que cumplirse, se ha establecido una obligación y esta tiene que cumplirse, ¿no? Como se ha establecido. Sin embargo, también hay obligaciones que están sujetos a plazo, a condiciones. En este tipo de casos, pues está básicamente sujeta al cumplimiento de un acontecimiento futuro e incierto para que se concrete la obligación, ¿no? Bueno, hasta ahí hemos concluido el tema número 2 y perdón que lo haya hecho de manera muy rápida esta última parte, pero bueno, creo que ya habíamos abundado bastante en este tema, ¿no? La próxima clase veremos el tema número 3 que tiene que ver con el efecto de las obligaciones. Muy bien, que tengan un buen día, permiso, buenos días. Hasta luego, compañeros. No, Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor. hasta luego, hasta luego.